Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El varón es cabeza, la mujer es cuerpo. La cabeza del varón es Cristo. O sea que nos está hablando de cabeza y cuerpo. Sencillo. Entonces cuando dice que la cabeza de Cristo es Dios, o sea, Melquisedec, sencillito, bendecido, no necesita haber ido a Harvard para entender esto. Sencillito, muy fácil. Mire, la cabeza es papá, Melquisedec, y el cuerpo es Cristo. O sea que Cristo tiene que ser una mujer. Cristo no puede ser un hombre, porque entonces sería Dios, Melquisedec varón, y Cristo varón. Entonces son dos cabezas. Eso es una abominación, bendecido, ¿sí? Ahora, el papá, dígame bien, el papá o el padre no puede ser cabeza de un hijo. Yo soy cabeza de mi mujer, de mi esposa. Yo no puedo ser cabeza de mis hijos. Mis hijas, yo tengo 2 hijas mujeres, dígame bien, ellas tienen que ubicar cabeza. Yo no puedo ser la cabeza de mis hijas. No puedo, porque eso sería una abominación, una aberración bíblica, doctrinal, de todo punto de vista. Ahora bien, si dice Dios la cabeza de Cristo, entonces Dios, oígame, Melquisedec, varón, Cristo, mujer, Cristo, mujer, Cristo, mujer, el cuerpo de Melquisedec. Póngale mucho cuidado a eso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es de extrañarnos que en estos días esta situación vaya en aumento, pues muchos siguen doctrinas contrarias a la sana palabra que vino a predicar Cristo. En este pasaje vemos claramente que Pablo ya advertía sobre tiempos donde se desarrollarían diferentes enseñanzas y las calificó como de demonios. Pero, ¿qué es exactamente la doctrina de demonios? La doctrina de demonios la podemos identificar fácilmente, pues desde tiempos antiguos ya existían este tipo de engaños. Su principal característica es que hablan mentiras. Tratan de desviarnos de la verdad. Ser engañados nos llevará al error y por consiguiente al pecado. Recordemos como en Génesis 3, la serpiente engañó a la mujer para que desobedeciera a Dios. El mayor peligro de una doctrina errada es caer en pecado sin saber que estamos en pecado. De las doctrinas de demonios se originan las sectas. Estas se identifican porque siempre hay un líder y su objetivo principal es controlar a los creyentes. Por lo regular es carismático y tienen mucho éxito. Juegan mucho con las emociones, se creen intocables y sienten que Dios los apartó exclusivamente a ellos. Le dan más importancia a su testimonio y tienen que creer en lo que esa persona vivió, experimentó y desarrolló. Es decir, basa su doctrina en experiencias personales y solo usa la Biblia para consolidar su doctrina. La mayoría de las veces la usa fuera de contexto. El discípulo es el que oye y obedece. Si no hay obediencia, no hay discipulado, no hay sometimiento. El discípulo oye y obedece. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es lo que debes enseñar. Esto mismo lo debes poner en hombres fieles, no infieles. ¿Escuchó eso? Algunos invierten su tiempo en personas incorrectas. Un pastor no debe escoger dentro de su equipo de 12 a cualquiera, porque los que él escoja son los que lo van a representar. Ok, no vamos a buscar los más ilustres, los más brillantes. Puede ser gente sencilla, pero que tengan algo, que tengan corazones fieles y que sean moldeables. Si hay brote de rebeldía, no le invierta tiempo a estas personas. Si no se someten, no los cuenten dentro de su equipo. Déjenlo ahí como prospecto hasta que Dios lo cambie, lo transforme, mándelo a 50 encuentros hasta que sea libre. Y una vez haya pasado por la liberación, lo puede contar. ¿Sabía usted que después del encuentro
hay un entrenamiento un poquito más avanzado que lo llamamos reencuentro, y la administración es un poco más profunda, en otro nivel. O sea, son pasos de la visión. El peligro de seguir una doctrina falsa es causar división y a su vez desilusión. Convencen de alguna forma con tal de obtener lo que se quiere. Para no dejarnos engañar, debemos afianzarnos en la Biblia. La Biblia es la base de todo. No debe haber otro libro, folleto o revista de por medio entre la Biblia y nosotros. Se debe estudiar comparándose con otros libros de la misma Biblia. A lo largo de la historia vemos que los fariseos y los escribas pretendían hacer uso de las tradiciones de hombre como doctrina. Lo comprobamos en Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Marcos capítulo 7, versículo 13, también encontramos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La iglesia primitiva también lidiaba con ese tipo de doctrina, y lo comprobamos en 2 de Juan capítulo 1, versículo 7, que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vemos claramente que muchos se desvían enseñando que Cristo no se había manifestado en carne. De ahí que el Espíritu hablara a través de los apóstoles sobre estos tiempos peligrosos y falsos profetas. Así hasta nuestros días, vemos cómo surgen nuevas doctrinas argumentando que son las verdaderas, todas ellas mezcladas de psicología y supuestas nuevas revelaciones, pero todas llenas de engaño. Recordemos que el único camino es Cristo. Una vez más, lo invitamos a que escudriñe y estudie las Escrituras. Hoy Dios está reconciliando consigo mismo a los hombres a través de su palabra, Cristo Lisbeth. Yo vine para reconciliar a todos los hombres con Dios a través de mi palabra, el Evangelio eterno que te consuela, te justifica, te trae paz y vida eterna. Y eso es porque yo soy la palabra de Dios hecha carne. Yo soy el Verbo hecho carne. Con mi palabra yo estoy haciendo hijos a la imagen y semejanza de Dios, que es Espíritu. Lo voy a lograr en todos los justos del mundo, porque está escrito que todos llegarán a la unidad de la fe y del conocimiento de la esposa de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo vine a salvar a todos los que creen en mi palabra y tienen hambre y sed de justicia y paz, tanto judíos como gentiles. Asimismo es, no hay otro mediador, nadie puede ser su propio mediador con Dios, porque solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Lisbeth, el Cordero hembra, el Cordero hembra, el Cordero hembra. La única relación que Dios acepta es la relación de pacto. Dios, escuche esto. ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, Prostitutes go, venden su cuerpo sell their body sin ningún compromiso. without any Lo commitment. único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala Whatever evil woman vende su cuerpo sells her body solo por dinero. just for money. Cualquier mujer buena Any good woman no le va a abrir las patas a usted will not open their legs si to usted es you un soltero, if you're si single, no hay compromiso. if there's no Pues quiero commitment. decirle que Dios es Let me igual. tell you, it's the same with Dios God. no entra God does not en enter ninguna relación con ningún hombre, any relationship a with a menos de man que sea una relación de pacto, unless it's a covenant a menos de que relationship. sea una relación con sacrificio. Unless it's one with I will say sacrifice. it again. A diferencia de las doctrinas de demonios, en el Nuevo Testamento, la sana doctrina se define con las expresiones según la piedad, como lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 6 del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En Tito 1:1 se nos enseña: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La sana doctrina también se define como buena y sana. Lo leemos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y en Tito 2, 7 y 8 leemos: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, serenidad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Con estos ejemplos vemos cómo la enseñanza debe ser buena y sana, no adulterada por interpretaciones humanas. La mención de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento se concentra mayormente en los evangelios, como si el ministerio terrenal de Jesús provocara mayor oposición satánica. Frente a la evidencia de los milagros del Señor, sus enemigos lo acusaron de tener un demonio, como lo vemos en Juan capítulo 10 versículo 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero Jesús actuaba con autoridad propia, liberando a los dominados por Satanás. Su poder sobre los demonios confirmó que Él es más fuerte. Su poder señalaba la llegada del reino de Dios, y lo comprobamos en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Claramente vemos que una doctrina de demonios nos va a alejar del reino de Dios. Debe tener cuidado, pues muchas veces se hace uso de prácticas emocionales y psicológicas con tal de aceptar una doctrina errada y sin fundamento bíblico. Desviarse de la sana doctrina equivale a ser practicante de una herejía, que en griego se escribe jairesis y significa selección, partido o secta. Este término en la Iglesia adquirió un significado técnico y señalaba cualquier desviación de la verdad. De ahí las separaciones y divisiones en el orden doctrinal y eclesiástico. Este sentido de herejía empezó a usarse tan pronto como la Iglesia primitiva se estableció. Un ejemplo lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Ya se usa herejía con este sentido negativo, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. En Gálatas 5, 20 y 21 vemos a la herejía como una de las obras de la carne, las cuales, entre otras, no heredarán el reino de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Tito 3:10 se menciona, en forma generalizada, que a la persona hereje se debe evitar después de una o dos amonestaciones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. En 2 de Pedro 2:1, la herejía perniciosa de los falsos maestros mueve a los creyentes hacia la negación de nuestro Dios y se nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El punto de partida para una sana doctrina es sin duda el reconocimiento de que no podemos comprender totalmente a Dios. Reconocer que, aunque Jesús sea el punto culminante de la revelación y aunque tengamos la asistencia del Espíritu Santo, los hombres somos seres limitados y por ende no tenemos las condiciones físicas ni espirituales que nos permitan captar plenamente la realidad de Dios. Por esta razón, nuestra actitud debe ser de obediencia, búsqueda, de mantener discernimiento, paciente espera y sobre todo, de sed de conocimiento de Dios. Sigamos el consejo que Pablo dio a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas o genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Nuestro Señor Jesús también se enfrentó a tradiciones y falsas doctrinas. Lo comprobamos en Marcos 7, del 6 al 8. Respondiendo él les dijo: hipócritas,
También profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pareciera que hoy en día se desarrollan las mismas prácticas, y pues en muchas congregaciones se obedece más a la visión o dirección de un pastor o líder que la palabra misma. Recordemos lo que escribió Pablo a través de la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero que uses mi vida. Yo quiero que uses una barricada atrás. Yo quiero que uses mi vida. Yo quiero que uses mi vida. Vamos a una barricada atrás. Una barricada atrás. Quítame los ancianos. Quita tu niño, porque te voy a tirar agua. Van a caer, no te vayan a lastimar tu niño. Quita tu niño, quítate. Voy a tirar agua en nombre de Jesús. Dile que esta tarde, aquí estoy. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Aquí estoy. Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. Recibe la unción. Por el poder de la palabra. Cuando te viene el Shaddai, And when El Shaddai comes, te derrites como una loca. El then Shaddai. you melt like if you're crazy. You melt with El Shaddai. ¿Y saben qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa o qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? ¿A usted le da vergüenza? Or are you ashamed of yourself? Pero, ¿y qué tal de El Shaddai? So what about El Shaddai? Y el Shaddai es el carácter El Shaddai is the del character padre of the father y la madre. and of the mother. Porque para tener un hijo, Because in order to have a child, con permiso los hombres, excuse me men, perdón hermanitos, hermosos, queridos, yo los amo a ustedes también. excuse me precious wonderful men, I love you all also. Pero si tú But if you engendras un hijo can engender y tú le a pones child, 26 cromosomas, and you put 26 chromosomes, te sale un hijo verdaderamente idiota. if you only have half the chromosomes, then you will have an idiot. Necesitan los 23 de la mujer You need 23 chromosomes from the mother y los 23 del hombre. and 23 chromosomes from the Con uno father. que se pase, If you're only missing one, sale mongólico idiota. or you're one over, then the child is going to be born with problems and have issues. Pero para que salga perfecto y perfecta como nosotras, tiene que 23 But for the child to be born perfectly like we are, Mamá you need 23 y from papá. mom and 23 from El dad. Shaddai. He breastfeeds. Yo tuve un sueño con esos senos And I had a dream with his breasts. y eran tan grandes And they were so huge. como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso, y que en el Rey Jesús había eso, y que en el Rey Jesús había eso. Como hemos visto, la enseñanza de la palabra de Dios hoy en día se ha tergiversado de tal manera que en algunas congregaciones las enseñanzas son confusas. Una mezcla de creencias y costumbres religiosas han tomado parte hoy en los púlpitos, distorsionándolo todo. Desde la alabanza, la oración, aún la lectura de la Biblia es leída de tal manera que nos pone a pensar si es verídica. ¿La doctrina que vemos en algunas personas es la de Dios o tristemente se trata de doctrina de demonios? Con más frecuencia se observa en las reuniones, cultos y campañas evangelísticas que aunque la palabra de Dios es utilizada, el desorden cobra mayor aceptación. Así, el mensaje de Dios pasa a un segundo término, dando paso a las ideas e investigaciones profundas
de esas personas que quieren pasar como gente de mucho conocimiento, pero que al hacer un profundo análisis de sus enseñanzas, podemos darnos cuenta que en la mayoría de los casos son ideas o ponencias del pasado, que han sido tipificadas como herejías, falsas enseñanzas o inclusive doctrina de demonios, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Pareciera que hacen vivas las palabras dichas por el profeta Jeremías en el capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. El problema real consiste en que cada vez más la gente escucha y observa con agrado ese tipo de enseñanzas, que no importando ni utilizando las herramientas que todo teólogo o pastor debe conocer, también hacen uso de la psicología, emplean corrientes y filosofías humanas, hacen caso omiso de las reglas más elementales de la interpretación bíblica, apelan a sus propias ideas pasando por alto todo cuanto realmente la Escritura quiere decir en algún texto. Nuestra invitación es que no se quede con ninguna duda. Pregunte, escudriñe las Escrituras. Usted debe saber que de Dios emana toda fuente de conocimiento, y su enseñanza se manifiesta a lo largo de toda la Escritura. Un ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad de Dios, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. En esto debemos concentrarnos, en alcanzar nuestra salvación mediante la obediencia a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza tanto de Jesús como de los apóstoles. Le invitamos a que volvamos a aquellos tiempos donde se practicaba la sana doctrina de comunión unos con otros, tal como lo vemos en Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje refleja un ejemplo de lo que debería ser una congregación. Se consideran evangélicos, aunque para la mayoría de los evangélicos brasileños el destino de los seguidores de la Iglesia Cristiana contemporánea está indiscutiblemente en el infierno. Su pecado, la total aceptación de la homosexualidad. Una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Muchos de ellos provienen de otras iglesias evangélicas, a las que hoy rechazan acusándolas de ser instituciones abiertamente homofóbicas. Después de ser pastor 4 años en la Iglesia Universal del Reino de Dios, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido, y aquí yo pude encontrar el amor. Tristemente, hoy vemos prácticas dentro del seno de la iglesia como el homosexualismo, aceptándolo libremente sin dar a las personas que practican tales ideas una enseñanza correcta de lo que la palabra de Dios dice al respecto, negándoles la oportunidad de tener una perspectiva clara de lo que Dios enseña correctamente. Pues si bien es cierto que Él no juzga ni condena, también es claro que estos pseudopastores no enseñan acerca del arrepentimiento que deben tener estos actos que son considerados equivocados por la misma palabra de Dios. Por el contrario, son introducidos y llevados con su forma de ser, alegando que se trata de una iglesia incluyente, donde no se hace aceptación de personas ni se juzga a nadie, tomando el lugar de Dios sin que por obligación se les dé una explicación al respecto. Esto también podría ser considerado una doctrina de demonios. Tome usted nota y saque sus conclusiones de estos pseudolíderes y sus enseñanzas. Es una evidencia clara de que están en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Personas que sin escrúpulos tienen sometida a la gente a sus ideas, no tomando en cuenta lo que Dios por medio de la Biblia dice al respecto. Nuestra fe debe fundamentarse realmente en la palabra de Dios,
en lo que ella muestra de Cristo y su obra. Estar firmes en la verdad es vital. Necesitamos apartarnos del error cuando lo veamos. Todo verdadero cristiano es alguien que procura prestar atención a la enseñanza que Dios dio a los apóstoles y tomar la Biblia como base en su vida. De eso habla el apóstol Juan cuando escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quien tenga la responsabilidad de guiar una iglesia, hágalo conforme a la palabra de Dios, como lo dice en 1 de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.